CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, en este martes 13 de enero, donde los vamos a estar acompañando con las principales informaciones que han marcado esta jornada en nuestro país y en el mundo, y también siendo la antesala de la entrevista que a las 22 horas se dará en Tolerancia Cero el presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric. Pasemos inmediatamente a revisar nuestros titulares. Revés para la Fiscalía tras la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. La víctima anunció que recurrirá a instancias nacionales e incluso internacionales para conseguir justicia. Desde el Congreso, el Partido Comunista le pidió al gobierno que se haga cargo de la ley Naim Retamal que aplicaron los jueces en su resolución. La vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, negó que haya un fracaso en la política migratoria de José Antonio Kast, luego que el mandatario peruano José Gerí descartara la opción de un corredor humanitario. La idea fue propuesta y defendida por Kast durante su campaña y en las últimas visitas internacionales que ha realizado. 2 carabineros resultaron heridos por impactos balísticos en el segundo día de desalojo de una parte de la toma de San Antonio. Ambos funcionarios fueron trasladados al Hospital Institucional en Santiago, donde permanecen internados fuera de riesgo vital. La jefa de la quinta zona de Carabineros, la general Patricia Vázquez, aseguró que en la toma hay presencia del crimen organizado. Y en temas internacionales, Donald Trump canceló las conversaciones con Irán y prometió a los manifestantes que la ayuda está en camino. De acuerdo a grupos de derechos humanos, hasta ahora se reportan la muerte de 1.850 personas durante las protestas que ya cumplen 3 semanas. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que ya suman 3 los policías lesionados tras los 12 días del desalojo de parte de la toma enclavada en el Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Felipe Hernández, a quien vemos ya en pantalla, nos cuenta todos los detalles de esta jornada. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ivo. Claro, porque vamos a comentar varias informaciones que han surgido desde la ciudad de San Antonio, en la región de Valparaíso, a propósito de lo que tú mencionabas, este desalojo que ya cumple su segunda jornada y en las últimas horas han surgido informaciones importantes. ¿Por qué? A ver, vamos a partir con los incidentes que ocurrieron durante esta jornada y que dejan a 3 funcionarios, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, heridos. En una primera instancia hablamos de los hechos ocurridos en contra de este funcionario de la Policía Civil, de la PDI, quien habría recibido disparos, habría quedado herido con perdigones que fueron disparados por una persona que habría estado al interior de esta toma en uno de los sectores que está siendo entonces observado y que está bajo la orden de desalojar estas zonas. Hablamos que son 3 parcelas, 11, 13 y 15. Bueno, es en una de estas donde habría surgido esta complicación, este incidente que deja herido a este funcionario de la PDI. Por otro lado, eso ocurrió durante las últimas horas de la jornada del día de ayer, pero la situación que ocurre en la jornada del día de hoy es que minutos antes de las 6 de la mañana, bueno, se produce esta acción en contra de un funcionario, de un sargento segundo, quien recibe un disparo con un arma de fuego. Se había señalado en un comienzo que este funcionario policial había sufrido también heridas por parte de un armamento que lanzó perdigones. Sin embargo, tras haber sido derivado hasta un centro asistencial, esto en la región de Valparaíso, bueno, ahí se realizaron algunas imágenes, radiografías, principalmente en el sector de su codo izquierdo, y es en ese momento, en ese examen de radiología, que finalmente se da a conocer que la herida que sufrió este funcionario policial fue producto de un arma de calibre 9 milímetros, de una bala calibre 9 milímetros que habría sido percutada por algún sujeto, alguna tercera persona. Esa es la segunda acción en contra de un funcionario policial. Fue derivado en helicóptero desde la ciudad de San Antonio
hasta la región metropolitana, la ciudad de Santiago, para ser internado en el hospital de Carabineros. Y en una tercera instancia es la situación que ocurre con un cabo segundo, que a eso de las 7 de la mañana se da a conocer que también habría recibido un impacto de bala, esta vez en su extremidad inferior, en su pierna derecha, en su muslo derecho recibió este impacto de bala. También trasladado al hospital de Carabineros aquí en la región metropolitana. 3 incidentes donde 3 funcionarios policiales, 1 de la PDI, 2 de Carabineros, resultan heridos con perdigones y con armas de fuego. Son hechos que fueron observados por el personal médico, están siendo observados por parte del personal médico del Hospital de Carabineros fuera de riesgo vital, los 2 funcionarios de Carabineros, así también lo menciona la general Patricia Vázquez, jefa de la 5ª zona de Carabineros, y también personal médico que atendió justamente a estos funcionarios policiales, particularmente a este funcionario de la Policía de Investigaciones. Revisemos ambas declaraciones y a la vuelta les entrego información relevante de última hora. En las operaciones que se están realizando en la megatoma, lamentablemente tengo que informar que llevamos al momento otro carabinero lesionado, o sea, en resumen 2 carabineros lesionados por impacto balístico en el mismo lugar, en Núñez Fonseca, con el enlace de La Ballena. En este momento fueron trasladados desde el hospital de Carabineros. En este momento los antisociales se esconden detrás de las estructuras que están asentadas en lugares ocupados en forma ilegal. Por lo tanto, no tenemos certeza, pero sí quiero hacer un llamado que los equipos especializados de Carabineros están trabajando en el lugar, tenemos sujetos de interés y tenemos imágenes claras donde denotan la violencia que han actuado en contra de Carabineros de Chile. El día de ayer se recibió un funcionario de PDI con un impacto por perdigones en su muslo derecho. Hoy se recibieron 2 funcionarios de Carabineros, uno con un impacto de bala en su codo izquierdo y otro funcionario con un impacto de bala en el muslo derecho. Todos sin riesgo vital. No hemos recibido más personas, más pacientes con impactos de ningún otro tipo. Lo que pasa es que aquí se les brinda la primera atención y ellos fueron trasladados al hospital de Ipreca, que es la red que les corresponde, ¿cierto? Pero lo que sí puedo certificar es que están sin riesgo vital y están en proceso de atención. Ahí está entonces la información sobre el estado de salud de estos funcionarios policiales de la PDI, de Carabineros, que afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital, pero están siendo monitoreados en su estado de salud producto de las heridas que recibieron. Ahora bien, durante horas de esta tarde y también durante la mañana, hay que señalarlo, se estuvo realizando obviamente todavía la acción de control por parte de Carabineros. Se hicieron ingresos a algunos recintos y hubo detenidos durante estas horas. Son seis sujetos. ¿Y por qué se les detiene? Porque habrían sido encontrados en su poder armamento de fuego, armamento hechizo. Estaba fabricado por estas personas y que servía justamente para amedrentar o posiblemente podría haber sido usado en otros fines. Por esa razón, entonces, es que Carabineros toma la decisión, detiene a estos sujetos, a estos 6 involucrados en esta acción y son llevados hasta la primera comisaría de San Antonio. Y aquí el punto, y aquí hay que detenerse, porque uno de estos sujetos, y esto es información obtenida en base a fuentes proporcionadas a CNN Chile por parte de Carabineros, señalan que uno de los detenidos tendría un beneficio estatal. Hablamos de pensión de gracia por la situación ocurrida durante el estallido social. Eso es información que desde Carabineros señalan que está confirmada, pero estamos nosotros como CNN Chile también tratando de recabar mayores antecedentes respecto de esta situación. Lo cierto es que, proporcionada la información por parte de Carabineros, esta persona tendría ese beneficio del Estado, pensión de gracias por esta situación ocurrida durante el estallido social. Es uno de los 6 detenidos, tendría 21 años, es de nacionalidad chilena y tendría entonces este beneficio de pensión de gracia. Es la información última respecto de lo que se ha conocido en torno a las situaciones ocurridas dentro de la megatoma
de San Antonio, en el Cerro Centinela, y que durante la jornada del día de hoy, al igual que lo sucedido en la jornada del día de ayer, hubo situaciones con violencia, hablamos de situaciones relacionadas a barricadas, cortes de caminos, quemas, incluso un incendio de grandes proporciones que fue visto por cámaras que fueron registrando todo esto de los medios de comunicación que están en la zona y también por elementos aéreos. Hablamos de drones que han sobrevolado esta zona durante las dos últimas jornadas, mientras se está desarrollando este desalojo, porque finalmente es lo que se busca, desalojar 3 parcelas, la 11, la 13 y la 15. Hasta ahora solo se ha podido abarcar la parcela 11, la 13 y la 15 todavía no se ha podido llegar con propiedad por parte del personal hasta esas zonas, producto de estas acciones de violencia que se podrían incluso extender las labores en materia de desalojo por más de una semana, incluso señalaban algunas autoridades. A propósito de ellas, escuchemos la voz del delegado presidencial de la región de Valparaíso, quien también tuvo palabras para referirse a la situación que ocurrió durante la jornada. Primero queremos condenar enérgicamente la violencia que han ejercido algunos sujetos en el interior y en el exterior del sector de La Toma. Vamos a estar monitoreando ahora durante el día, ya tenemos disponible la maquinaria, los topógrafos, el personal de la empresa eléctrica, etcétera, para apenas Carabineros nos pueda dar pase, poder entrar a seguir avanzando con el proceso de desocupación. Hoy día la programación está rematar trabajo en la parcela 11, pero sobre todo ingresar y poder despejar la parcela 13. Ahí está entonces las palabras del delegado presidencial durante este proceso que se ha extendido ya por segunda jornada y que se espera continúe durante la jornada del día de mañana, porque se tiene que dar cumplimiento entonces a estas órdenes de desalojo de la parcela 11, 13 y 15 de la denominada megatoma en San Antonio, en la región de Valparaíso. Así es, Felipe, una situación que hay que seguir monitoreando y que esperemos que se pueda desarrollar con la mayor tranquilidad y orden posible. Quedamos muy atentos, por supuesto, a la información en que nos diste y a la confirmación de estos datos. Que estés muy bien, buenas noches. Chao, chao, que estés bien. Y continúan las críticas al proyecto de reajuste al sector público, una iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara y que deberá ser discutida por la sala este miércoles. Pilar Gutiérrez nos cuenta sobre esta y otras noticias en el siguiente resumen económico. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el monto de reajuste al sector público. Sin embargo, la Contralora realizó duras críticas al proyecto en una larga exposición donde comentó, entre otros temas, que no hay antecedentes suficientes para validar el gasto que contempla la iniciativa. Además, se refirió a la situación que enfrenta el empleo público. Lo cierto es que el efecto concreto y práctico es que afecta esto directamente a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser preteridos, saltados de manera oblicua por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos que se han desempeñado por largos años en la institución. Esto en relación a la norma que se ha calificado como amarre, al endurecer las condiciones para los despidos de personal público, donde los funcionarios podrían reclamar la legalidad de un despido. Si bien el gobierno propuso modificar el derecho a reclamo para personas con 5 años de labores y abordar las críticas, finalmente quedó fijado el plazo original de 2 años. En la instancia, el Consejo Fiscal Autónomo también alertó que para costear el reajuste se requieren $822 millones adicionales. Si bien yo recojo lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, la nueva administración efectivamente va a tener que priorizar, y son dineros que, si bien son faltantes para esta propuesta, no es que no existan esos dineros. La pregunta es de dónde y por dónde va a priorizar esta futura administración. Paradójico que hace un mes atrás nomás hayamos terminado de discutir la ley de presupuesto y este tema no se haya zanjado en esa ley,
pero no se hizo de esa manera, entonces se le pasa la responsabilidad al próximo gobierno diciendo que ellos van a tener que hacer reasignaciones presupuestarias. Entonces tenemos una situación de ajuste fiscal y de estrechez fiscal muy compleja y por lo tanto tener 800 millones de dólares extra y tener que hacer un ajuste muy complejo para la próxima administración. En otros temas, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con representantes de las pequeñas y medianas empresas, que entregaron su opinión sobre las medidas que debiera tomar el próximo gobierno para apoyar su desarrollo. Entre ellas, hablaron de una posible reducción al impuesto que pagan las pymes. Habíamos visto cómo se hablaba de bajar el impuesto a las grandes empresas del 27 al 23%, y que nosotros continuábamos con el 12,5, que es lo que tenemos acordado hasta el 2028. Por lo tanto, acordamos una nueva conversación donde se ajusten estas cifras. Inclusive se ha hablado de llegar a lo mejor al 6%, pero es un trabajo que hay que desarrollar. Lo importante es que está comprometido el avance en estas conversaciones. El tipo de cambio sigue bajo los 900 pesos. Este martes abrió con una leve baja, situándose cerca de 885. Además del precio del cobre que sigue fuerte, el mercado esperaba el dato de IPC de Estados Unidos, que finalmente fue 0,3% en diciembre, en línea con lo proyectado. A lo largo del día, el tipo de cambio osciló entre los mínimos cercanos a los 879 pesos por dólar y máximos alrededor de los 887. En el plano internacional también ha influido el ruido político en Estados Unidos, luego de conocerse una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El mercado ha interpretado este episodio como una amenaza a la independencia del Banco Central, lo que se tradujo en presiones sobre el dólar y un mayor apetito por activos alternativos. Siguiendo con Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a amenazar con aranceles. En medio de las protestas contra el régimen de Irán, el mandatario norteamericano anunció a través de su red Truth Social que quienes realicen negocios con ese país quedarán sujetos a una tarifa de 25% sobre cualquier transacción con Estados Unidos. Cambiamos de tema para contarles que el equipo del presidente electo José Antonio Kast le bajó el perfil a la decisión de Perú de rechazar la opción de crear un corredor humanitario y descartó que se trate de un fracaso. Desde su oficina de trabajo enfatizaron que hay otras alternativas para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a la región. Los detalles en el informe de Macarena Román. Cuando yo tenga un cargo oficialmente asignado por la Constitución, en ese momento yo podré plantear un corredor humanitario. No lo ha planteado aún formalmente, pero era una de sus propuestas frente a Perú, un corredor humanitario al que el gobierno de José Gerí ya dio una respuesta. Esa medida está descartada de un posible corredor humanitario y no puedo permitir que se ingresen en forma irregular migrantes a nuestro país. Para algunos no es el primer tropiezo de José Antonio Kast, pero sí el primer portazo internacional. Para otros es parte de los intentos por dar una solución a una crisis humanitaria. Este es lo más parecido que ha ocurrido con lo que ocurrió con Isquiasiches en la primera semana del gobierno del presidente Boric, donde parecía que todos estos temas complejos son fáciles de resolver. Fue una acción totalmente fracasada. Este es un fiasco en términos internacionales. Es una demostración de que partió la política migratoria del presidente Kast, que lo que ha hecho es adelantarse, es prevenir, en definitiva, qué vamos a hacer con los inmigrantes ilegales que hay acá. El presidente Gerí aseguró que el corredor humanitario fue una medida conversada como alternativa con Kast en la reunión que se realizó hace menos de una semana en Lima. Tanto Chile como Perú son parte de los 4 países de la región con mayor cantidad de migrantes venezolanos. Imaginarse que a la primera conversación y sin todavía estar en el fondo asumido en el cargo el presidente electo, íbamos a tener soluciones definitivas, yo creo que es un poco ingenuo. O sea, en el fondo nunca iba a ser ese el camino y el presidente electo lo dijo desde un comienzo. Seguimos sin saber cuál es el plan del presidente electo José Antonio Kast para abordar un tema que es muy complejo, que es el de la migración irregular y donde él ha generado expectativas de expulsión masiva. Las expulsiones y solucionar la migración irregular fueron parte de la campaña del mandatario electo. Por eso,
Desde su equipo insisten en que un corredor humanitario no es la única solución. Tiene que ver con cambios en la legislación, tiene que ver con el cierre de frontera, tiene que ver con expulsiones, tiene que ver con también decirle a la gente que se le van a tramitar visas regulares en caso de que salgan del país. Hay una lista de medidas que es bastante amplia. Sobre esta eventual última medida, lo claro es que no hay un acuerdo transversal con entregar visas a quienes salgan voluntariamente, como planteó la oficina del presidente electo. Tienen que salir sin perjuicio y después vuelvan a entrar, pidan los permisos y busquen ingresar. Eso es factible, por supuesto, y ahí es una migración controlada. Sí creo que la mejor alternativa es tener muchas medidas de manera de que cada una tenga su efectividad y podamos solucionar el problema. Es una propuesta que habrá que evaluar después del 11 de marzo, si es que es viable, si es que tiene el mérito para poder avanzar, pero sí me parece necesario poder evaluar todas las alternativas necesarias para enfrentar la crisis migratoria dentro de la región. Crisis migratoria que tiene pendiente a gran parte de los actuales y futuros líderes sudamericanos, y Chile no es la excepción. Según el Servicio Nacional de Migraciones, en nuestro país hay cerca de 2 millones de migrantes y al menos 336.000 de ellos están en situación irregular. La actriz y cantante Lena Roger ya está de vuelta en Chile para presentarse en Viña del Mar y Santiago este miércoles y viernes respectivamente. La artista es reconocida por ser la primera argentina en interpretar a Eva Perón en el musical Evita, tanto en el West End de Londres como en Broadway. Elena estuvo en entrevistas CNN en una conversación que será emitida desde este viernes a las 16 horas. La verdad es que no sabía que tanto el público chileno me conocía, así que por eso también armé un espectáculo que tenía que ver con mi vida y las canciones más reconocidas, como también para que el público chileno me pueda conocerme más. También aquellos que a veces supongo que irán a ver artistas que no conocen del todo. La recepción del público chileno con esta idea de ir relatando un poquitito cosas de mi carrera, de mi vida, de por qué cantar tal o cual canción. Así que lo adopté. Y este show también giró por toda Argentina, giró por España, estuvimos también en Montevideo y ahora dando la vuelta, estamos de alguna manera terminando este ciclo con Chile nuevamente. La compañía francesa que en 2007 repletó las calles con La Pequeña Gigante está de vuelta en Chile para ser parte del festival Teatro a 1000. Durante este martes se presentaron en la Plaza de la Constitución con su nuevo espectáculo de teatro callejero Apensa Tour. Sandro Lavarría nos cuenta más detalles en la siguiente nota. En el año 2007, Chile vivió uno de los espectáculos que terminó quedando grabado en la conciencia colectiva y se convirtió en la imagen de referencia para el Festival Teatro a 1000. La Pequeña Gigante era una marioneta de 5,5 metros que logró reunir a 2 millones de personas. Quizás lo que más me llevó de esto es el corazón del público aquí en Santiago. Se volvieron tan cercanos con La Pequeña Gigante. Desde ese momento, la compañía Royal Deluxe formó una relación particular con el público local, lo que los tiene de vuelta en la edición 2026 de Teatro a 1000. Ellos llegan a su casa. Aquí tienen gente que los sigue. Armó Jean-Luc una compañía y ese Román Fotó se hizo también con grupos chilenos. Con esta compañía que se llama La Gran Reineta y que todavía siguen por ahí. O sea, tenemos mucho que recordar porque dejó una huella profunda también en el arte de la calle en Chile. Probablemente para la gran mayoría de las personas, ¿no es cierto?, la muñeca gigante y la compañía Royal Deluxe es esa asociación espontánea que existe con Teatro 1000, ¿eh? Y por lo tanto tenerlos aquí de nuevo con esta nueva obra para nosotros también es muy importante. En esta oportunidad llegaron a Chile con Apensa Tour, un show de teatro callejero que cuenta la historia de la grabación de una serie, donde un viajero en el tiempo llega a 1962 buscando rastrear una cadena de crímenes y así encontrar al culpable. El montaje ya se presentó tanto en Antofagasta como en Iquique.
Obviamente no encontraremos al culpable, porque como pasa en otras series, imaginamos que encontrarán al culpable en otra producción. Pues súper, estuvo muy bien. Al principio nos costó un poco porque los colegas franceses tienen que hablar en español. Entonces es un reto importante. Al principio hubo un poco de nervio, pero ya ahora ya fueron agarrando ritmo y está súper. Nos fue muy bien y muy linda la gente allá. Nos trataron muy bien. Apesantur debutó este martes en la Plaza de la Constitución y repetirá la hazaña este miércoles a partir de las 19:30 horas para después presentarse en Puente Alto y Pudahuel. A más de 6 años de iniciada la investigación y luego de casi 14 meses de juicio, la justicia absolvió al exoficial de Carabineros Claudio Crespo, pese a acreditarlo como el autor del disparo que causó la pérdida de visión a Gustavo Gatica. Los detalles de este fallo los conocemos en el informe de Miguel Ángel Araya. Por estas consideraciones y las que serán desarrolladas en la sentencia, se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de premios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre del año 2019. Lo que algunos celebraban, otros lo lamentaban. Así fue la tónica que se vivió en el Centro de Justicia de Santiago, luego de que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictara un veredicto absolutorio a favor del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo. Y es que si bien el tribunal colegiado llegó a la conclusión de que el acusado fue el autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica, consideraron que se trató de un acto de defensa propia. La conducta del acusado que derivó en las lesiones sufridas por el ofendido se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público gravemente alterado. Así las cosas, Claudio Crespo logró zafar de una eventual condena que podría haber alcanzado hasta 12 años de cárcel, según lo solicitado por Fiscalía. Se hizo justicia porque no puede ser que en este país, en Chile, la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, haya perseguido de tal magnitud a los carabineros que lo único que hicimos en el estallido, y yo le digo estallido delictual, fue defender a los vecinos, defender a las víctimas y tratar de poner orden. Desde la otra vereda, lamentaron que no se alcanzara un veredicto condenatorio para el exfuncionario de Carabineros, anunciando que se llevará el caso hasta las últimas instancias para obtener justicia y reparación. Casos tan graves como la pérdida de visión no puede quedar impune. Entonces yo les quiero decir a todos, acá la prensa y las personas que están aquí rodeándome, que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer. Con la decisión del tribunal, la fiscal de alta complejidad Centro Norte, Jimena Chong, se anotó una segunda derrota enfrentando a Crespo, considerando que en el año 2024 también se le absolvió por apremios ilegítimos en un caso ocurrido en el 2018 en una conmemoración del Día del Joven Combatiente. Esto ha provocado que algunas voces cuestionen el trabajo de Chong e incluso pidan su salida. Sin embargo, su superior jerárquico fue enfático en respaldar al equipo investigativo. De cada uno de las personas que ha llevado adelante este trabajo, no me queda más que felicitarlos por el trabajo que han hecho, la entrega, porque en definitiva para el Estado de Derecho es importante que este tipo de situaciones, es decir, una persona que ha sido privada de su vista por un agente del Estado, sea determinada si... Estamos de vuelta acá en CNN Prime para conversar con el timonel y senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, a quien le agradecemos por conversar esta noche con CNN Chile. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, Ivo. Encantado de hacer este contacto. Senador, partamos conversando. Bueno, mucho se ha especulado acerca del futuro gabinete, queda una semana, se han ido conociendo nombres en lo que han denominado una estrategia por parte de la oficina del presidente electo, con muchas filtraciones, algo que no se había visto quizás últimamente, y el nombre de Rodolfo Carter ha comenzado a sonar con fuerza nuevamente para el Ministerio de Seguridad. Pero el día de hoy, la diputada de su partido, Jimena Sandón, dijo que él no cumple con los requisitos para ser ministro de Seguridad. ¿Usted a priori comparte esa apreciación? A ver, a mí no me gustaría estar dando opiniones categóricas respecto a trascendidos que no han sido confirmados.
El Ministerio de Seguridad es evidentemente un ministerio extremadamente importante. Es un tema del cual José Antonio Kast, el presidente electo, hizo probablemente lo central de su campaña, y por lo tanto todo ese equipo tiene que tener una alta capacidad de ejecución para que los chilenos sintamos efectivamente que el combate al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico, empieza a ser distinto y logramos empezar a cambiar las cosas. Y por lo tanto, yo más que estar juzgando nombres a priori, yo prefiero simplemente confiar y esperar que José Antonio Kast en el ámbito de la seguridad haga un muy buen equipo que efectivamente le dé respuestas concretas a toda la ciudadanía. Y más allá de los nombres propios, senador, ¿qué perfil cree usted que debería tener el próximo ministro o ministra, en el caso que así lo decidiera el presidente electo, de seguridad, para el mismo tiempo que corre en nuestro país y la importancia que, como usted dice, le han dado desde la próxima administración? El ministro de Seguridad tiene que tener, en principio, un carácter y una decisión de actuar. Todos sabemos de que el combate al crimen organizado no es fácil, que hay que mirar una serie de aspectos, hay que tener una gran coordinación con Carabineros, con la PDI, hacer investigaciones profundas, también una buena coordinación con la Fiscalía, con el Ministerio Público, a fin de ir desarmando estas redes, que son redes de carácter nacional, pero que también son redes de carácter internacional. Recién está siendo operativo lo que se llama la Fiscalía Supraterritorial, que es una modificación que hicimos en el Congreso para que el propio Ministerio Público tenga mejores herramientas para combatir al crimen organizado. Esto tiene que tener, por supuesto, su respectivo correlato en la manera en que Carabineros, en la manera en que PDI, en la manera en que nos coordinamos con instituciones internacionales, con la Interpol, con policías de otros países. En fin, es una tarea extremadamente compleja que requiere de personas muy capacitadas que tengan claro cómo actuar desde el primer momento, y esperamos sinceramente que a quienes ponga José Antonio Kast en ese cargo, sean ministros, sean subsecretarios, los equipos que ellos generen, abogados, en fin, todo lo que se requiere en una lucha tan importante, bueno, den el ancho y podamos los chilenos empezar a percibir que las cosas se están haciendo mejor que hasta lo que ahora se ha podido hacer respecto al crimen organizado. Y en ese sentido, no solamente en este ministerio, podría ser en cualquiera de las carteras ministeriales, ¿usted comparte esta idea de quizás recurrir a parlamentarios o electos recientemente, o parlamentarios que ya llevan un periodo en el Congreso pero que les falta todavía al menos, no sé, la mitad de su periodo, en el caso de que fuera algún senador o algún diputado también recientemente electo, asumiera un cargo así? A mí me parece que ese cargo es tan importante que si el presidente Kast se convence de que una determinada persona es la persona idónea para ejercerlo, independiente de cuál sea la responsabilidad que tenga al día de hoy, sea parlamentario, no sea parlamentario en ejercicio, sea parlamentario electo, en fin, creo que si existe ese nombre que le da total seguridad en la principal cartera probablemente que está pensando José Antonio Kast, bueno, yo no haría cuestión, respaldaría a quien el presidente electo lo nombre. Creo que, vuelvo a decir, aquí lo principal es que ese ministerio, esa capacidad de coordinación con las policías, en Chile y en el extranjero, con el Ministerio Público, las investigaciones que se lleven a cabo, la labor de inteligencia que se tiene que desarrollar, la experticia que se tiene que montar en un ministerio que es muy nuevo, como es el Ministerio de Seguridad. Bueno, si el presidente Kast se forma el convencimiento total de que una determinada persona es la idónea para el cargo, yo no haría cuestión, yo creo que hay que respaldar al presidente en esa decisión. Si fuera un parlamentario de su partido, por ejemplo, ¿usted le recomendaría o lo apoyaría en ese caso? Si el presidente Kast considerara que alguien de Renovación Nacional es la persona idónea, yo, por supuesto, no solamente lo apoyaría, le pediría que asuma ese desafío
porque querría decir de que el presidente y todos quienes forman su grupo asesor se han convencido de que esa determinada persona es la apropiada para, vuelvo a decir, probablemente la tarea por la cual este gobierno va a ser juzgado, el gobierno de José Antonio Kast. Y por lo tanto, ese juicio tiene que ser favorable, los sectores más vulnerables, los que están más asolados por el crimen organizado, la delincuencia, los disparos nocturnos, los fuegos artificiales por la droga, en fin. Bueno, que eso sea combatido de verdad con éxito. ¿Y usted cree que la ciudadanía lo entendería, los electores finalmente de una persona por la cual votaron, puede ser recientemente, anteriormente, efectivamente, entenderían ese cambio? Yo creo que en un caso de un parlamentario electo, naturalmente, quienes votaron por esa persona en cualquier lugar del país, su primera reacción sería como de sorpresa y de sentir que no fue, entre comillas, lo pactado. Pero si esa persona logra tener éxito, un éxito relevante en la cartera de seguridad, yo creo que finalmente todos quienes habían votado por él o por ella estarían completamente satisfechos y entenderían el sacrificio que se hizo para lograr los objetivos. El objetivo de la seguridad es demasiado importante, está por sobre probablemente cualquiera de las pretensiones personales de cada uno, y por lo mismo, si es que esa persona logra éxito en la tarea de combatir al crimen organizado, yo creo que todos estaríamos agradecidos, quienes votaron y quienes no votamos por esa persona. Es el nivel de importancia que tiene el combate por tener seguridad en el país. ¿Pero usted no revelaría una falta de elenco, como se ha dicho en las críticas que se ha hecho, no sé, por parte del actual oficialismo, por parte de algunos expertos? Lo que pasa es que en esto, vuelvo a decir, hay muchas especulaciones de quién va a ser o quién no va a ser. El presidente Kast, por supuesto, que mira y analiza todos los factores. Analiza los pros y contras de un parlamentario que está en ejercicio. También analiza los pros y contras de elegir a un parlamentario que haya sido recién electo. Los pros y contras de una persona que está fuera del Parlamento. En fin, es parte de los muchos análisis que tiene que hacer el presidente Kast a la hora de designar sus ministros, y particularmente el ministro de Seguridad, que, vuelvo a decir, va a cumplir y va a tener que llevar adelante la labor por la cual probablemente este gobierno, el gobierno del presidente Kast, sea juzgado en 4 años más. Pareciera ser, eso sí, senador, usted lo deslizó hace algunos días, que este gabinete no reflejaría específicamente el peso que tienen los partidos que terminaron apoyando al presidente electo José Antonio Kast, específicamente, no sé, la UDI, Renovación Nacional, en desmedro de otros partidos que son parte de esta futura coalición, podríamos decir. No, lo que yo dije días atrás es algo distinto. Lo que señalé, y que me parece que es parte de lo que debe hacer cualquier presidente, y por lo tanto le corresponde hoy día a José Antonio Kast, es tener una relación estrecha, lo más estrecha posible, con los parlamentarios que se van a encontrar en el Congreso. La buena relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es particularmente importante a la hora de los respaldos políticos, de sacar adelante proyectos de ley que son importantes, y por lo tanto es natural y sería siempre mi consejo para cualquier presidente, y con mayor razón lo hago con José Antonio Kast, que es el presidente al que nosotros respaldamos en la segunda vuelta, de que se preocupe de tener una relación lo más coordinada posible con los partidos, y eso se logra muchas veces teniendo una representación política en los gabinetes, en las subsecretarías, en delegaciones presidenciales, en fin, en muchos ámbitos de los gobiernos. Ahí se logra con mucha más fuerza que todos se sientan involucrados, se sientan parte del destino y de la tarea de sacar adelante un gobierno, desde el punto de vista ejecutivo, pero también desde el punto de vista legislativo. Es un consejo que está basado también en la historia. Muchas veces hubo presidentes que de alguna manera prescindieron de estas relaciones y tuvieron al corto andar que hacer cambios. Yo creo que el presidente Kast debiera tomar en cuenta esa historia que han vivido otros presidentes y tener una relación lo más estrecha posible con el Parlamento.
En específico de su partido se ha hablado ya casi a ciencia cierta que José García Ruminot, el senador, va a estar asumiendo algún cargo, podría asumir un cargo importante, sobre todo en el comité político. ¿Qué le podría aportar José García Ruminot al futuro gobierno? A ver, si es que el presidente Kast le pidiera al senador José García Ruminot que lo acompañe en un ministerio importante, parte quizás del gabinete político, a mí me parecería una gran elección. El senador García Ruminot probablemente es de los más destacados parlamentarios de las últimas décadas en Chile. Ha sido alcalde, ha sido diputado, ha sido senador, goza de un prestigio completamente transversal en todos los partidos, en todas las bancadas y con parlamentarios de todas las edades. Y por lo tanto creo que él siempre se ha caracterizado por la prudencia, la ponderación, el buen espíritu que le ha imprimido a todo lo que ha tratado de impulsar en el Parlamento, y eso creo que sería sin duda un enriquecimiento para el gobierno de José Antonio Kast. Que se opte por un perfil más técnico que político, al menos en esta primera parte, que a quienes lo van a acompañar probablemente en la primera parte del gobierno, que es bien difícil, es establecerse, es estar a andar los ministerios, hacer cambios importantes, demostrarle a la ciudadanía efectivamente que las promesas se pueden cumplir, las promesas de campaña. ¿Podría pesarle al próximo gobierno? ¿Le falta musculatura política quizás al próximo gabinete, según lo que se ha conocido de quienes podrían asumir los cargos? A ver, vuelvo a decir, solo hemos tenido trascendidos. Y en los gabinetes, y vuelvo a decir, esto es lo que al menos yo buscaría, es un razonable equilibrio entre experiencia política y también la incorporación de nuevas figuras que quizás no tienen tanto bagaje político, pero que tienen la energía, la fuerza, son generaciones distintas que pueden aportar mucho. Creo que la riqueza de un gabinete, y espero que el gabinete de José Antonio Kast tenga esa riqueza, viene justamente de alguna manera hacer interactuar estas dos cosas que son tan importantes. La posibilidad de hacer vínculos políticos, de hacer buena política, de comunicar correctamente, con la necesaria capacidad técnica de sacar adelante, de entender cuáles son los problemas, de cuáles son las medidas más eficientes para lograr objetivos que puede ser en seguridad, en economía, en empleo, en medio ambiente, en trabajo, en fin, en las innumerables tareas que tiene un gobierno. ¿Usted comparte esta idea del gobierno de emergencia? ¿Termina de cuajar esta idea también en todos los partidos que terminaron apoyando, entre comillas, obligadamente por las elecciones que habían de José Antonio Kast? José Antonio Kast ha señalado que quiere un gobierno de unidad para sacar las tareas que son urgentes en el país. Y yo creo que efectivamente, hay ciertas cosas que el país tiene que enfrentar de manera categórica. Y esas son encabezadas, número uno, por el combate al crimen organizado, que es urgente, número uno, número dos y número tres. Asociado también a lo que es la inmigración ilegal y poner fin a esa situación que cada vez se agrava y se abulta más. Y por tanto, partiendo por esas tareas básicas, más la reactivación económica necesaria, profundizarla, que haya más inversión, más empleo, son las tareas que tenemos que sacar adelante de manera urgente, y en eso todos los partidos que apoyamos a José Antonio Kast tenemos la misma vocación y el mismo compromiso. Y en ese sentido, hablando de migración, senador, ¿usted ve cómo lo han denominado, sobre todo en el oficialismo, como un traspié, como un fracaso, esta negativa del presidente interino de Perú, José Gerí, de poder establecer un corredor humanitario, que es una de las pretensiones importantes del presidente electo José Antonio Kast para combatir la migración irregular? Voy a tomarme de las propias palabras del presidente interino peruano. Dijo, esta es una de las alternativas que estamos analizando. El corredor pareciera no ser del gusto peruano, pero pueden haber otras muchas maneras que me imagino que se irán conversando con el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores que tenga José Antonio Kast y toda la coordinación internacional que es necesario en estos casos. Toda esta migración explosiva, recordemos que son cerca de 8 millones los venezolanos que han abandonado su país, bueno, ha generado un trastorno en toda América Latina y por tanto países como Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
tenemos que hacer un esfuerzo para buscar las mejores alternativas. Si una no funciona, hay que buscar una segunda. Si la segunda no funciona, hay que buscar la tercera. Pero no hay que cesar en buscar una solución que normalice la situación migratoria dentro de Latinoamérica. Para usted, esta es una administración que en campaña y en este periodo de traspaso ha generado muchas expectativas precisamente con promesas que podrían ser difíciles de cumplir. Los chilenos respaldaron categóricamente a José Antonio Kast. Que un presidente obtenga más de 7 millones de votos, el 58% de los votos, es algo que habla por sí mismo. Y efectivamente, todo gobierno genera expectativas, todo gobierno nuevo genera expectativas. Y cuando la situación de inseguridad, la migración irregular, de alguna manera ha teñido toda la realidad chilena en cualquier ámbito, generando ansiedades, preocupaciones, temores que probablemente no teníamos hace años atrás, bueno, la expectativa es grande. Y José Antonio Kast lo sabe, los partidos que lo hemos apoyado lo sabemos también y esperamos estar a la altura de lo que los chilenos esperan. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. No tenemos ningún temor de saber de que la expectativa es alta, porque esperamos con José Antonio Kast y su gabinete estar a la altura del desafío. Pero ustedes son expectativas que se pueden cumplir, efectivamente. Se lo digo porque al ser denominado un gobierno de emergencia, y como usted dice, efectivamente, se ha tratado de hablar y se ha tratado de establecer cuáles son precisamente estos puntos, estos nudos críticos que tenemos, que son el tema de la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la migración irregular, la salud, la educación. No son temas fáciles y por eso le pregunto en cuanto a las expectativas si cree que son realizables efectivamente o hay que también darle un poco de sentido de realidad y ir aterrizando esas mismas expectativas que se generan en campaña, como usted dice, y que la ciudadanía las votó. Lo va a exigir después la ciudadanía resultados, efectivamente. Es obvio que la ciudadanía va a exigir, la ciudadanía va a demandar y tiene todo el derecho a hacerlo. Estamos nosotros muy conscientes de que esto no son tareas fáciles. Frenar la inmigración ilegal, controlar al crimen organizado, a las drogas, en fin, no es algo sencillo. Es evidente que no se logra en horas ni en días. Se logra con procesos, institucionalidad y un trabajo muy, muy bien hecho. Desde un mejor control de las cárceles, de bloqueo de celulares, de investigaciones, en fin. Hay que echar a andar una maquinaria que en Chile hasta ahora no ha funcionado bien para combatir todos estos males que nos están aquejando. Una posibilidad, la que algunos a lo mejor tomarían, es decir, mire, son tan grandes estos desafíos que mejor no hago nada. Nosotros, muy por el contrario, conscientes de la magnitud de los desafíos, decimos, bueno, la ciudadanía ha confiado en nosotros, nosotros hagamos honor a esa confianza y nos vamos a desvivir para efectivamente responder y estar a la altura de las circunstancias. Senador, ¿usted comparte esta tesis de algunos sectores de que el país se cae a pedazos, de que José Antonio Kast recibe un país evidentemente en crisis? Mire, lo que ocurre, Ivo, es que cuando un porcentaje muy grande de la ciudadanía vive con una sensación de temor grande, que ve en sus poblaciones, en los barrios que circulan, en el camino al trabajo o a la vuelta de los jóvenes quizás de una fiesta, en que realmente no se sabe qué va a ocurrir, eso termina tiñendo toda la realidad. Y cuando toda la realidad, independientemente de que tú tengas trabajo o no tengas trabajo, está envuelta en un clima de violencia, de inseguridad, bueno, el país vive momentos muy difíciles. Unos podrán ocupar el adjetivo que quieran, pero lo que ocurre en la verdad, en la realidad de la vida cotidiana, es que esa situación de inseguridad, cuando barrios son controlados por el crimen organizado, cuando no se puede ir al centro de una ciudad en la noche porque simplemente uno no se atreve a dar dos pasos temiendo de que lo vayan a asaltar o que lo vayan a hacer un portonazo o cualquier cosa, bueno, eso tiñe toda la realidad. Y por lo tanto, es una situación absolutamente crítica que se debe resolver. Pero para usted, Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, ¿el país se cae a pedazos? Vuelvo a decir, desde el punto de vista de la delincuencia, el crimen organizado, de la inmigración ilegal, el país... Pero ese es un punto. El análisis crítica. Que se hace es que el país, efectivamente, en lo económico se cae a pedazos, en salud se cae a pedazos, en educación... Por eso le digo. Vive una situación crítica. Adjetivo más o adjetivo menos. Cuando tú tienes problemas de salud,
tienes algún problema económico, si a eso le sumas la situación de inseguridad que se enseñorea en muchos lugares del país, bueno, eso hace vivir una situación que es absolutamente crítica. Unos lo califican de caerse a pedazos, otros dicen situación crítica, otros dirán situación difícil. La verdad, no me importa tanto el tema de adjetivos. Lo que me importa es la realidad que hay que corregir y en eso es donde nos vamos a empeñar. Senador, pasando a otro tema, se le ha criticado mucho a José Antonio Kast que no ha reconocido nada bueno de la administración del presidente Gabriel Boric. Bueno, han estado enfrentados durante los últimos días. Tienen una importante reunión el próximo día jueves, quizás para tratar también algunas de estas diferencias y todo este proceso de traspaso. ¿Usted qué rescata del gobierno, de manera positiva, del gobierno del presidente Gabriel Boric? Yo hago un análisis más global y creo que el presidente Boric de alguna manera supo adaptarse desde el punto de vista político a una situación que probablemente nunca esperó. Es bien probable que el presidente Boric y su equipo se prepararon para un escenario de cambio de constitución, de crear, entre comillas, un nuevo Chile. Y se toparon con un portazo gigantesco de los propios chilenos, que no quisieron ningún camino refundacional. Y creo que dentro de las dificultades el presidente entendió que ser presidente de Chile era muy distinto que ser un parlamentario y creo que esa adaptación yo por lo menos la valoro. Por supuesto que tiene falencias muy importantes a la hora de gente de su conglomerado político que faltó a la probidad, que ha sido enjuiciado, el tema fundaciones. El mismo caso Monsalve también golpeó severamente las expectativas de lo que se esperaba de su grupo más cercano, el propio poco éxito en lo que es el control de la inmigración y el crimen organizado son puntos muy, muy negros, pero creo que también desde el punto político fue tratando y fue creyendo y fue construyendo una relación más normalizada de vínculo político entre distintos sectores. Y creo que eso, que puede ser muy teórico, yo lo valoro. Estamos haciendo finalmente una transición completamente en paz entre el gobierno del presidente Boric y el presidente Kast. Cada uno tendrá las apreciaciones que quiera uno respecto de otro, pero el hecho de que hoy día estemos viviendo un cambio de gobierno en paz, yo le asigno un mérito muy grande. Y uno de estos errores de los cuales usted habla, se puede, aquí finalizando ya el gobierno, se podría ejemplificar con esta denominada ley de amarre. ¿Cuánto se equivoca el Ejecutivo, a juicio suyo, efectivamente presentar esta ley, esta indicación que finalmente termina fracasando igual y termina pasando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la magnitud, cree usted, de haber presentado finalmente esta ley así? La ley de reajuste público en principio debe ser solo eso, ley de reajuste público. Muchos gobiernos aprovechan de arreglar algunas otras cosas, pero puntuales. Y el tema del empleo público es un tema muy delicado que se debe resolver con mucha más profundidad y no con una ley que se discute en 2 o 3 semanas. Por eso yo creo que esta ley de amarre, como se le ha llamado, es un error fundamentalmente político. No es la manera, ni el tiempo, ni la oportunidad para discutir algo de esa trascendencia. El propio ministro Grau en realidad ha reconocido que esto lo hizo por un pacto con la ANEF. Pero bueno, esto no lo decía la ANEF, no lo decía tampoco el propio ministro de Hacienda. Esto es un tema muy profundo, el cómo organizamos mejor el Estado de Chile, cómo se evalúan a los funcionarios del Estado de Chile, cuándo pierden o ganan la confianza. Bueno, cómo van subiendo o cómo pueden tener sumarios que finalmente o eventualmente terminen con su carrera como funcionario público, es algo central en lo que Chile tiene que mejorar. Y vuelvo a decir, la oportunidad no es una ley de reajuste, sino que la oportunidad es presentar un proyecto global respecto al empleo público, porque es una necesidad de Chile hacerlo bien pensado, porque ahí nos jugamos buena parte del crecimiento que podemos esperar para los próximos años. Y en otro tema contingente, senador, ¿cuál es su juicio, su percepción acerca de lo sucedido el día de hoy
con la absolución de Claudio Crespo, tras haberse acreditado efectivamente que disparó a Gustavo Gatica. Se termina absolviendo porque finalmente no estaban las pruebas para acreditar finalmente el dolo y otras situaciones particulares. Se cierra uno de los capítulos posiblemente más emblemáticos del denominado estallido social. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este caso? A ver, no he tenido la oportunidad de leer el fallo, los fundamentos del tribunal para absolver al carabinero, pero tengo entendido que finalmente consideró que había obrado con legítima defensa. Eso es parte de lo que estableció este Congreso con la ley Naim Retamal. Cuando hay personas que agreden directamente a Carabineros de Chile, Carabineros de Chile tiene derecho a defenderse. Y si de esa defensa ocurren situaciones que por supuesto nadie espera, ni el propio carabinero, ni nadie, bueno, quien carga con el peso de eso es quien agrede a carabineros. Y por tanto, más allá de lo ingrato de toda esta situación, nadie por supuesto puede estar feliz de que alguien pierda la vista. Lo que tenemos que entender todos los chilenos es que a carabineros se le respeta. Que no es lógico que una turba o una persona en particular vaya y se dé el gusto de atacar a carabineros, sea la razón por la que sea. Y eso es algo que tenemos que entender para siempre. El imperio de la ley, el respeto a quienes imponen la ley, el respeto a Carabineros de Chile, tiene que estar siempre por sobre todas las cosas. El día de hoy, desde el Partido Comunista, parlamentarios emplazaron incluso al gobierno de haber aprobado esta ley que les dio, podríamos decir, estas facultades finalmente a Carabineros. Le pregunto esto en torno a cómo cree usted que va a ser la relación del Partido Comunista, del Frente Amplio, con el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. El Partido Comunista vuelve a criticar la ley Naim Retamal porque vuelve a pensar de que no tiene consecuencias que personas manifestantes agredan a Carabineros de Chile o a las policías de investigaciones. Ese es un punto de partida muy errado. Y ese es el punto de partida que quisimos corregir. La ley Naim Retamal fue promovida por Renovación Nacional, pero finalmente llegamos a un consenso bastante amplio dentro del Congreso, porque todos se dieron cuenta que el clima de violencia, el ataque impune a Carabineros de Chile, no podía redundar en nada bueno para el país. En los países que logran altos climas de convivencia, el respeto a la ley, el respeto a carabineros, a quienes deben resguardar el orden, no es algo transable. Y por tanto, lo central de esta sentencia, lo central de la ley Naim Retamal, es darle todas las herramientas a un policía para efectivamente pueda defenderse y que no solamente pueda defenderse, de que la ley va a estar detrás de él. Eso es lo que hicimos, estamos seguros de que es el paso correcto y todos los manifestantes tienen que entender que hay un límite. Jamás se puede atacar a carabineros, jamás se pueden atacar a otras personas y no tiene por qué dañarse también la propiedad pública y privada. Las manifestaciones deben ser pacíficas y eso es lo que busca la ley, eso es lo que establece la Constitución y eso es lo que todos tenemos que entender. Por último, senador, y pasando a otro tema, quería saber si a su juicio se debería continuar o insistir con la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, teniendo en cuenta el contexto mundial específico. Ahora, ¿usted cree que sería exponer a la expresidenta? ¿Estarán los apoyos? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Esta es una decisión que tendrá que tomar muy fundamentalmente el presidente Kast. Efectivamente, no parece ser el mejor de los momentos para una candidatura así y a mí no me gustaría exponer a la expresidenta Bachelet a una situación finalmente incómoda y que se vea que no tenía mayor destino. Pero no quiero adelantar, es una conversación profunda, es un análisis que debe hacer José Antonio Kast y que debe ponderar un montón de situaciones porque para empezar carreras o desafíos sin destino desde el origen no parece ser muy sensato. Así es que espero que esto lo conversen, se analice y tomen la mejor decisión posible para el país.
Rodrigo Galilea, presidente y senador de Renovación Nacional, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Ivo, y por supuesto muchas gracias a todos los televidentes y auditores de CNN Chile. Nos estamos viendo. Y cambiamos de tema para contarles que en uno de los territorios más remotos de nuestro país, hace algunos días se instaló la antena más austral. Hablamos del territorio antártico chileno y en específico de la base Capitán Arturo Prat, que desde ahora tiene conexión 5G. ¿Qué significa esto para las labores que realiza la Armada en ese lugar? ¿Cómo ayuda a los funcionarios que desempeñan labores allí? María Luisa Carrión nos cuenta. Capitán, estamos en contacto con el territorio chileno antártico. Esta simple llamada, para algunos tan cotidiana, marca un hito para la base más antigua de nuestro país en el territorio chileno antártico. Una que desde 1947 se encuentra en el continente blanco y que desde ahora tendrá conexión 5G a través de la antena más austral. Tener una conectividad 5G, el mayor beneficio que nos brinda es la posibilidad de mantener comunicaciones permanentes, seguras y oportunas. Eso es lo principal. Hace varios años atrás la comunicación era impensada tenerla de esta forma. Y ahora podemos hacer, tenemos registro audiovisual, poder tener comunicación directa con videollamadas, tanto con la parte profesional, con nuestro mando y también con nuestra familia. Un hecho no menor porque antes debían tomar turno para poder conversar con los suyos. Generalmente nos conectábamos en la hora de la noche, o sea que era como lo más... Incluso, claro, después de las 12 de la noche era como la señal más fuerte en realidad, porque el día lo ocupábamos netamente para lo que son emitir datos, información meteorológica y cosas que en realidad nuestro mando necesita como prioridad, que es obviamente nuestra función que estamos cumpliendo acá. Se trata de una red pública que comenzó su instalación antes de Año Nuevo y que permitió que los 11 miembros de la Armada, que son parte de la dotación de la base Capitán Arturo Prat, pudieran conectarse por videollamada y celebrar la llegada de 2026 con sus seres queridos. Es el lugar más extremo al que hemos podido llegar con antenas. Esto es parte de un compromiso que asumimos de instalar 366 localidades obligatorias, que es lo que nosotros denominamos el proyecto social, que fue parte del proyecto 5G, de despliegue de red 5G. Y nuestro compromiso era lograr esto antes del 31 de diciembre. Logramos hacerlo con una gran colaboración público-privada, pero creo que más que para nosotros la importancia está en la importancia para el país y para las personas que residen en la Antártica. Así no solo será de gran ayuda para las actividades que realiza la Armada en el continente blanco, como las observaciones meteorológicas y el control del tráfico marítimo, también para las labores científicas nacionales e internacionales que se efectúan en la zona y que ahora contarán con esta red para apoyar sus funciones. Viene a continuar reforzando la soberanía de Chile en el continente antártico, potencia nuestra tricontinentalidad. Y en la práctica va a ayudar a que nos podamos comunicar mejor entre el continente y la Antártica. Hoy día damos un salto que es tratar de que el estándar que tenemos acá en el continente sea similar en la Antártica. Por eso vamos por 4G, por eso vamos por 5G y por eso también estamos estudiando la posibilidad de poner un cable que pueda unir el continente con la Antártica y así seguir reforzando la comunicación entre Chile y nuestro territorio antártico y seguir reforzando nuestra soberanía. Y con ello disminuir las brechas de conectividad con el lugar más remoto de nuestro país, sumando una cuarta antena, la más austral, y que fue instalada por WOM. La base militar y la Villa de las Estrellas están bien conectadas, pero esto tiene una cobertura limitada en la isla. Lo nuevo en esto es que producto de las contraprestaciones de las localidades obligatorias que tiene que implementar WOM para su proyecto 5G, estaba incluido uno en la base Arturo Prat, en la Antártica, que es otra isla muy distante de la anterior y por lo tanto un sector que no tenía ningún tipo de señal, ahora tiene una señal. Teniendo esta comunicación permanente con la familia, obviamente eso nos va a dar fuerza para seguir adelante en realidad sin ningún problema. Es un poco lo que ha pasado en todo el resto del país, solo que con años de retraso. Años de retraso que ahora quedan atrás. En este minuto yo me encuentro en la base Prat, que es la base más antigua de la Armada acá en el continente blanco. Así que nada, pues les mando un gran saludo a todo Chile, en especial a mi flaca, a mi familia, amigos. Y aquí estamos, pues, en el rincón más austral del mundo, demostrando que las distancias ya no son imposibles. Un abrazo grande desde la Antártica chilena. Territorio chileno antártico que desde la distancia ahora se siente más cercano a una llamada, no por mensaje, no por voz, ahora también por video con una imagen más estable e instantánea.
Y así concluimos esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal. Martes 13 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.